Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Albornoz y hoy estamos con Pía Fonseca y hoy vamos a estar hablando con Santiago Fondevila, uno de los actores protagonistas de la película Caracol que se estrena el 3 de septiembre por Cinear. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Sergio, hola Pía, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¡Qué espanto! ¡Cuánto dolor, mi amor! ¡Cuánto dolor! Muy difícil. La verdad de esa historia que tenía una novia en otro pueblo, el hombre. Y un día se cansó, le dijo, miren, discúlpenme, y pobre. Claro, ella inventó la historia del naufragio por vergüenza, seguramente, ¿no? Qué honor esa presentación, te agradezco muchísimo, la verdad que es mi caso que me hayan puesto el nombre al lado de nada menos que Dominique Sandás, Soledad Silveira y Agus. Para mí es un honor, estoy muy contento. Bueno, ya que estás contando, queríamos saber cómo llegaste al proyecto y si hiciste instancia de casting y en caso de que sí, cómo viviste ese momento. Mirá, llegué de pedo, básicamente. Es un poco, ayer hablaba con otro amigo que es actor, decíamos, qué loco, es una actividad esta, es un trabajo, es una vida, es una forma de vida que principalmente tiene que ver un poco con que llega un punto de que más allá de de lo que trabajes y lo que sea, tengas que tener la suerte de que justo estén, más allá de lo que puedas ofrecer, que siempre nunca se sabe, hasta quizás el que te está viendo nunca lo sabe, eh, encima tengas la suerte de que quizás te vea de una forma en que quizás eso que no sabe que tenía se lo puedas dar. Es un poco complejo, pero más o menos creo que es bastante un poco así. En mi caso, con Caracol, eh, me había apenas casado en Italia. Mi mujer, mi compañera es italiana y por una cosa de la vida terminamos estando allá. Nos casamos con muchísimo amor, estamos muy bien, estamos juntos en la cuarentena, pero parte del casamiento también fue un poco las apuradas porque me volví ilegal sin saberlo y fue como decir, bueno, la única que nos queda, que ya era una proyección que teníamos también como pareja, era decir, bueno, formalicemos a nivel legal esto para que no tengamos problemas a nivel frontera, etcétera. Y esa es otra historia, no lo quiero hacer tan larga, pero bueno, nos casamos con mucha felicidad, todo bárbaro. A los 3 días, que justo mis viejos se habían venido a presenciar este acto, estábamos en Italia con mis viejos, me llaman y me dicen, che, Santi, ¿cómo estás? Me pasaron tu contacto, quería ver si podías venir este jueves para un casting. Yo digo, ¿de qué es? Mira, es una peli. Yo digo, la putísima madre, pienso como... Perdón, no sé si se puede putear mucho por acá, pero... Ah, sí, sí, sí. Yo también Digo puteé. como, menos mal, menos mal. Digo como, no te puedo creer, decís, che, loco, no tengo, nunca me llaman para hacer un casting en una peli, el día que te llamen estás a 12.000 kilómetros, Claro. y le digo, mirá, Eva Padró, que es la productora también de la peli, le digo, no estoy lejísimos, estoy en Italia, nada que ver, le digo, no llego, pero por favor, déjame hacer el casting online, por favor, por Un favor. adelantado. Claro, sí, sí, digamos, bueno, es súper interesante porque hoy en día uno dice, bueno, un casting online, me mandé 25 en la cosa, no queda ninguno, pero me mandé 25, ¿no? Dice, va. Y en realidad, en ese momento, hace apenas un año y medio atrás, era algo medio impensado, y menos quizás para una peli, en donde también con Saula, en este caso, no nos conocíamos, entonces era como medio un tiro al aire. Digo, por favor, y Eva se copó, me dijo, bueno, en algún punto de haber denotado mi entusiasmo, y me dijo, dejá de lucharle con la directora, y vemos qué onda. Y después lo que me contaban es que Saula dijo, ni en pedo, digamos, me hace encima, me hace encima, digamos, me engancho, ¿no? Como decir, quizás no sé, que no conozco a este actor y quizás hay algo de lo que puede dar que me puede gustar, y está en Italia. Entonces yo digo, mira, decirle, yo no sé cómo, vemos cómo viajo, vemos qué hacemos, vemos pa. Y bueno, me dejó hacer el casting y por suerte quedé. Así que fue un autocasting que mi compañera está dentro del rubro también, así que me dio una mano filmando, ella es directora. ¿Hiciste una escena o algo? Mirá, hice dos escenas que encima eran para dos personajes distintos y nada que ver uno con otro, entonces estaban terminando como de definir entre los hermanos, el novio Claro. y el primo. Y justo también se dio la casualidad de que las dos escenas que hice, esta era la que más me gustaba
gustaba muchísimo. Era un muy lindo monólogo. Espero que haya quedado al final de la peli en el corte. Pero era un lindo monólogo y bueno, y se ve que también lo hice con más amor y por suerte quedó ese. Así que de culo, sí, perdón. No, pero digo, sí, más allá de la suerte, también la acompañaste un poco porque hiciste todo lo posible para mandarlo. Uno se podía haber rendido estando a 12 kilómetros, es como decir, bueno, ya fue y... Ya está. Claro. No, igual. Ni hablar, y eso te lo digo dando para mis colegas, como para mis amigos, como gente que también te dice, viste, che, ¿qué onda? Y decís, che, es tener el culo, y obviamente, un poco volviendo al discurso anterior, es tener el culo de poder laburar en algo que te gusta y a la vez estar todo el tiempo, todos los días laburando para eso, desde lo más mínimo que te puedes imaginar hasta, digamos, no sé, es elegir lo que comes porque quieres, digamos. Es toda una forma de vida, me parece. Pero bueno, sí, tiene una gran cuota de culo también. Y con respecto a algunas escenas de la peli que tenés varias con Agustina Muñoz, la protagonista, ¿tuvieron posibilidad de ensayar? Mira, estuvo buenísimo porque en realidad lo que pasó fue que toda la parte de mi personaje es básicamente en Tayikistán, en el lago Caracol. Y bueno, nos fuimos, Sauna no tuvo la mejor idea que ir a filmarla allá, que fue una cosa fantástica. Wow. Sí, encima, digamos, esta profesión en algún sentido te puede dar esos regalos, que es ir a un lugar que quizás en la vida se debe que ni siquiera he pensado ir, y estuvo buenísimo. Entonces, en algún punto, en esa experiencia de medio viaje a Bariloche con el equipo reducido y con la directora, la productora, y que se hacía un poco todo de todos, o sea, estábamos ahí y era como, bueno, che, que se making off, tiro un par de fotos yo, estábamos con Cacho también, el sonidista, que lo conocía de otros proyectos. Fue como un viaje en equipo, en condiciones particulares, pues estás en un lugar muy alejado y para llegar, para que te des una idea, hubo un viaje cruzando una frontera que eran quizás 400 kilómetros, pero como es una ruta que desde que se cayó la URSS, básicamente no la tocaron más esa ruta, entonces está todo hecha bolsa en el medio de un escenario que parece Marte, y para hacer esos 400 kilómetros quizás estuvimos 9 horas adentro de una camioneta que no ve, o sea, literalmente por 3 horas y media no ves pasar un auto en contramano, entonces decís, si acá llega a pasar algo, cagaste. Pero bueno, digamos, en esas condiciones, encima era filmar una película y estar las 24 horas juntos, yo creo que en nuestro caso estuvo buenísimo. No nos conocíamos con Agus personalmente y yo pegué re buena onda con ella, me cae de 10 y creo que todo el equipo estuvo re lindo, y con Flor también y Fer, que bueno, que tal, Fer es el DF, Fer Lockett, y Flor es la asistente, la foquista, y se armó un grupete re lindo, y creo que eso ayudó mucho a la química que tienen que tener los personajes. Insisto, no vi la peli, así que espero que se pueda ver, confío en que se pueda ver algo de eso. Y sí, obviamente que tuvimos el tiempo para ensayar, pero me parece que más que el tiempo para ensayar, que después también digamos, puede haber toda una cuestión sobre cómo se ensaya, pero me parece que sobre todo tuvimos el tiempo de conocernos, y eso me parece que ayuda a esta relación que tienen estos dos personajes, que tiene que ver con años, con una cierta intimidad, con un encuentro particular. Entonces, en mi caso la pasé bárbaro, me cayó de 10 avos, tuve muy buena suerte como compañera, y creo que eso se ve en la pantalla, no la vi todavía, pero espero que se vea. Sí, digamos como que hay algo de la convivencia de este viaje que hizo un buen piso de confianza entre ustedes como actores para después desenlazar esa historia de amor en algún punto que se empieza a contar. Y justo mencionaste algo interesante, que es que un poco lo que narra de ese encuentro entre ustedes dos, particularmente tu personaje, es que fue hace mucho, ¿no? Entonces, y que recién se encuentran ahí. Entonces, a mí me interesaría saber cómo trabajaste, porque dentro de todo tu personaje se sabe muy poca información y se va desglosando a partir de las acciones que ocurren. Claro.
Mirá, es interesante porque ahí está, creo que yo dije es interesante como 8 veces, me encanta, se ve que me enganché esa frase hoy. Pero también me parece que cuando me dijeron, che, tenés esta entrevista con Sergio y todo, dije, uno un poco piensa, digo, bueno, ¿qué es la película para uno? O empezás a recordar, porque quizás es algo que filmaste hace un año, entonces de pronto decís, ¿cómo fue que armamos un poco esta historia? Desde el personaje, ¿no? Porque obviamente la historia ya estaba armada, pero... y bueno, me parece que reflexionando un poco sobre la peli, pensaba hoy, bueno, Caracol es una peli sobre la ausencia, y cómo, digamos, como las ausencias en sí, y me parece que básicamente tiene que ver un poco cómo cada uno las vive, esas ausencias. En el caso de Agustina, el personaje de Agus, está puesta la película, el foco en ese lugar, o en ese punto de vista sobre la ausencia. Y en mi caso yo me acuerdo que con el caso de Matías, el personaje que hago, básicamente es un personaje que un poco se rearmó, se rehizo. Es como decirte que se fue, en este caso, para Francia, y rearmó un poco su vida, con cierta carencia familiar que tenía también en Argentina, entonces se rearmó desde cero. Y en una primera instancia es como una persona muy, muy, muy armada, y yo creo que el encuentro después de tantos años con esta prima, digamos, lo lleva un poco a la nostalgia de lo que es su lado de ausencia familiar, o hasta de un país entero, ¿no? que no tiene. Entonces, un poco hacía como este puente. Entonces hablamos mucho con Saula sobre decir, bueno, ¿de dónde viene él? ¿Cuáles son como las fortalezas de este personaje? ¿Dónde está asentado? Y obviamente también, bueno, decir, ¿dónde pisa el palito? ¿Dónde está un poco, dónde se da cuenta que en realidad carece o le falta tal cosa, o quizás no tiene una madurez emocional sobre ciertas otras cosas, y entonces quizás la cancherea, pero en algún punto después, ¡pum!, se le cae la ficha de algo así. No sé si contesto su pregunta, Pío, perdón. No, sí, está buenísimo lo que narras. Y antes nos contabas que no fue tu primera película. Contá un poquito, si querés, eso, que era interesante, lo estabas empezando a contar. Mira, es divertido porque casualmente se da que hay otra peli que hicimos, con un grupo de amigos actores, que está en una etapa de postproducción, estuvo en un cajón durante 6 años, y bueno, yo fui el que la saqué un poco del cajón y la edité, y ahora está en una postproducción un poco en el aire, que estamos tratando de entender si hay algunas plataformas que la puedan soportar, donde se pueda subir, si hay alguna forma de entrar hasta en la posibilidad de cinear. La peli ya casi está, y está ahí esperando para seguir donde puede salir, o hasta quizás puede terminar en YouTube, pero bueno, fue un largometraje que hicimos con unos amigos, colegas, también actores, que nació un poco de la autogestión, y en realidad era una obra de teatro en un momento, y había un personaje que era una señora de unos 70 años, que nunca nos colgaba todos los ensayos, siempre era como, che, bueno, dale, voy mañana y no llego, y la mina no venía, y en un momento fue como, che, bueno, ya fue. En un momento había otra mina, pero tampoco podía, y su marido, una cosa que era como decir, imposible. Y entonces empezamos a ensayar digamos, se armó como otra obra a partir de la ausencia de este personaje, y como los chabones como le daban igual como sea, tenían unas ganas de actuar que se caían, y bueno, y al final terminamos empezando a filmar los ensayos, y nos empezábamos, era verano, entonces de pronto era como nos quedábamos en lo que era mi casa en ese momento, y nos poníamos a ver las filmaciones de 3 horas de ensayo con una birra, con papá. Y decíamos, che, es una peli, che, hay una peli acá atrás, hay una peli, y la hicimos, o sea, armamos la producción, todo desde nosotros, bancando esto, bancando lo otro, y la filmamos en un mes, con toda una preproducción de meses y todo, o sea, fue como, vino obviamente después, bueno, alquilando los equipos, y después vino un DF, que era también amigo, después otra, en ese momento mi novia había hecho el arte, otro amigo había producido, bueno, la hicimos, y por esas cosas de la vida quedó en un cajón, y la persona que la tiene que editar nunca la editó, y quedó ahí. También también un poco aprendiendo mientras se hace, uno se da cuenta de que eso se vuelve un monstruo, porque tenés 24 horas de crudo,
hoy en día con el digital uno puede filmar sin ningún tipo de qué sé yo, de vergüenza. Filmás todo lo que haya que filmar, tirás, por más que hayamos tenido una gran preproducción para haber sido un equipo totalmente desinformado de lo que sea, y sin embargo se transformó en un monstruo y después de muchos años la pudimos editar y está ahí. Así que se llama Escochinga y está, o no sabemos todavía cómo se llama, pero en algún momento se llama Escochinga, que es un lugar de Córdoba, y ojalá la podamos ver. Seguramente. Ojalá. Así que actúo, tengo un lindo papel, coprotagónico con el resto, y es un material que me gusta mucho y habla también de un momento nuestro que hoy en día uno un poco lo ve con cierto romanticismo, pero así todo, qué sé yo. Un material digno, estoy contento. Sí, obvio, por supuesto que todo lo que es autogestión para mí siempre es celebrable, y además hay algo muy interesante de lo que contás, que viene también como que acompaña un poco esto de, bueno, hago el casting online, como algo de las ganas, del querer hacer, y del que en el medio te encontrás gente que te falta los ensayos, en un mundo donde actores sobran, digo. Es súper interesante todo lo que contaste. Y quería retomar un poco a la peli de Caracol, este monólogo que vos contás, que hiciste para el autocasting. ¿Y cómo te sirvió la experiencia del autocasting para ir construyendo ese momento? Es el de la puerta, ¿no? No es el de la puerta. En realidad este monólogo es el que no sé insisto, no sé si quedó, espero que sí. El monólogo que hice para el casting es el monólogo del padre, que lo hacen caminando al lado del lago, con Agus. Y sinceramente no sé si quedó. Está el otro monólogo de la puerta, que es el monólogo de Marco Polo, que también es un monólogo muy lindo. Sí. Que bueno, es interesante, independientemente digamos, de lo que haya quedado, porque después al actuar hice los dos monólogos. Claro. Un poco respondiendo lo que preguntás, es súper interesante. Estoy un poco quizás yéndome por las ramas y reflexionando mucho, porque hay otro proyecto después que tiene que ver un poco sobre la vida del actor, que es un documental que estoy empezando a hacer, sobre el actor principalmente, actor, actriz, y me doy cuenta que tiene que ver un poco con esto de que en algún punto nuestra actividad nunca descansa, y por eso te tiene que gustar mucho sinceramente lo que haces, y viene un poco a colación también con esto que decías de que actor está lleno, y cuando uno se encuentra en la autogestión como única medida para poder sublimar estos deseos de actuar, que muchas veces son mucho más limitados de lo que uno quisiera, uno se encuentra con que no es que solamente estás contratando a un cierto grado no me sale la palabra, pero decir, bueno, hagamos esto juntos, contrato de palabras, si querés. No estás solamente contratando un actor, sino es sobre todo una persona, más allá de que es aplicable en todos los ambientes, es aplicable en todas las actividades, pero nosotros, si no tenemos como alguien en donde puedas contar realmente, o sea, donde no haya un factor humano muy importante, estás al horno. Sí. Estás muy al horno. O sea, me imagino que ustedes lo deben saber de igual manera, o hasta más, porque justamente no hay ningún tipo de contrato acá. Es siempre muy de, no se hace o no se hace. Y para hacerlo se necesita sobre todo la voluntad, las ganas, el sacrificio y estar. Sí, y esto que decís vos es interesante, porque no solamente las ganas, porque uno podría decir las ganas, y cómo están divididas esas ganas, porque si son un grupo y hay uno solo que está tirando para adelante, y eso se descompensa un poco. Sí. Sí, completamente. Por eso en algún punto creo que digamos, todos tienen ganas de decir una metáfora muy boluda, pero todos tienen ganas de ir a agarrar el Martín Fierro, para decirte una boludez enorme, pero mucha gente tiene como ganas sobre el proceso final, pero siempre hay una gran carencia de decir, bueno, boludo, si nos tenemos que juntar a las 7 para hacer un Zoom, para hacer este ensayo de Zoom, bueno, quizás no tenés ganas, pero es la hormiguita, es el camino, es el piqui, para que después, el día que realmente necesites hacerlo, estuvo ese camino hecho. Y en mi experiencia no hay otra.
no hay otra, en mi experiencia. Por más que tengas culo, como decía Pía un poco al principio, si no está ese piqui, quizás algo pegaste, pero después no, queda ahí. Entonces, un poco con el tema del monólogo, como te decía, esto de decir, hay un compromiso en nuestra actividad que tiene que ver, te vas a dormir y estás pensando sobre ese monólogo, y te vas a dormir y quizás reflexionás sobre el mismo, porque me parece que el gran trabajo del actor tiene que ver mucho con entender, y empatizar. Y me parece que cuando realmente no es que tanto te aprendes un texto, por más que sea el primer paso aprender el texto de una manera literal sobre, digamos, la memoria propia, pero creo que sobre todo después tiene que ver mucho con entender lo que uno está diciendo o está queriendo decir, o el guionista escribió, o el dramaturgo escribió ahí que este personaje que tiene este bagaje, que quizás la peli no tiene el tiempo para contar nada más que este monólogo. Y vos en este monólogo tenés que entender muy bien todo lo otro que pasó para poder imprimir eso ahí, que esté. Quizás alguien ni lo ve o no le interesa, pero vos, tu laburo tiene que ser ese. Sí, como comprender y asociar en algún punto y tener muy en claro qué vas a poner en juego. Sí, totalmente, de acuerdo. Sí. Y a la vez poder decirlo, ¿cómo decirlo? Sin ilustrarlo. Porque a veces sucede que nos encontramos de repente con eso, ¿no? Que es una línea muy finita. Sí, es un... Ahora tengo mucho miedo, quiero ver qué se ve en la peli, pero sí, es delicadísimo, es delicadísimo y parecemos un poco como obsesivos con este tipo de cosas, pero mirá, si querés, para mí la ilustración, cuando uno cae en eso, que puede caer todo el tiempo sin haberlo buscado. Mira, tengo una acompañante acá que es mi gato, que me está justo. Venía y me acariciaba. Me parece que si querés, dicho así rápido y pronto, creo que cuando uno cae en la ilustración es porque todavía falta un paso. Es como decir, bueno, el primer paso es la memoria. El segundo paso es el entendimiento. Y ahí, digamos, el segundo paso y medio, el tercer paso podría ser la ilustración, porque hasta quizás sería parte del proceso de, ok, lo entiendo tanto que tengo que hasta probar hasta qué nivel se entiende. Creo que el último proceso, que es difícil de llegar, es la honestidad. Creo que el actor, al interpretar a un personaje, tiene que ser muy honesto, sobre todo consigo mismo, y me parece que eso recae en un trabajo también previo, hasta sobre uno mismo como persona, independientemente de ser actor, en donde uno dice, bueno, puedo hacer esto de esta forma, o realmente puedo hacer esto, y una honestidad, y no siempre se llega, y yo te lo digo, habiéndome dado cuenta miles de veces de estar diciendo una cosa y sin honestamente decir, puta madre, me faltó, como no llegué a ser sincero. Un camino que me imagino un poco personal y qué sé yo, ordenado de una forma, pero no necesariamente tiene que ser así, ni es palabra santa, ni conozco un grande maestro que lo haya dicho de esa forma como para decirle, mirá, lo dijo, entonces lo sigo. Pero por lo menos desde mi experiencia creo que muchas veces me di cuenta que a veces soy honesto, a veces no, a la hora de actuar, ¿no? Después espero ser una persona honesta, pero a la hora de actuar por lo menos se ve, yo lo veo mucho como espectador. Veo muchísimo eso cuando uno dice, hijo de puta, me estás, hijo de yuta, digo, me estás mintiendo, creo que el mayor riesgo, si querés, en esta reflexión, es cuando el actor cae en la comodidad de decir, bueno, pero si total es ficción, es teatro, es cine, si todos sabemos que lo que estamos haciendo es una representación. Creo que muy fácilmente se puede caer en ese lugar y a mí me reembola como espectador, cuando ni hablar si yo soy mismo el que cae, si soy yo mismo el que trabajando caigo en ese error, me reenojo conmigo, me reembola. Así que eso. Yo creo que con Pía compartimos que más allá de que nosotros seamos dos actores y una actriz hablando de esto, cualquier espectador lo ve, aunque no lo sepa decir, dice, te me está mintiendo, eso listo con lo que dice, pero por ahí no lo puede conceptualizar, pero lo ve.
Y sí, y es algo de lo que decís, sí, tal cual. No, digamos, avalaba completamente lo que decía Sergio en el sentido de que se revé y como bien decía él, quizás no lo puede conceptualizar o identificar así tan particular, pero sin lugar a dudas se ve, se nota, y a veces muchos espectadores caen también en el decir, ok, si total estamos viendo algo que es ficticio, pagamos para verlo, estamos jugando este juego. Entonces yo juego como espectador el juego de que no está siendo honesto, pero bueno, ahí la responsabilidad recae completamente en la actuación y en la dirección, sin lugar a dudas. Quería como preguntarte que otra cosa que tenemos los actores también es pensarnos, vernos mucho, pensarnos en escena, y es muy interesante toda esta observación que haces alrededor de tu actuación durante tus años de carrera, y quería consultarte qué herramientas fuiste encontrando como para estar más cerca de esa verdad de la que hablas. Está buenísima pregunta. Mira, por un lado, mi filosofía en relación a la actuación en ese sentido es que yo creo que, digamos, personalmente no creo que haya una verdad como bajada, digamos, de formación absoluta en lo más mínimo. No es como decir, no sé, he hecho talleres con maestros que quiero muchísimo y que admiro muchísimo y ahora voy un poco a esa segunda parte, pero yo creo que el mayor riesgo con que me encontraba era con que compañeros decían como, "Oh, esta es la verdad, la tiene re clara, como fulano nada que ver, la posta es esta, mirá que hice un montón de cursos y la posta es esta". Y creo que es una boludez enorme, es una boludez enorme. Si alguien te vende eso, volá de ahí porque no existe. Hay tantas formas de actuar como actores queriendo hacerla, actores, actrices queriendo hacerla. Entonces, y sinceramente después hay muchas veces que puede ser muy funcional una actuación en relación a un determinado producto. Y cómo llegó a eso, quizás tuvo un nivel de especulación enorme, quizás tuvo un camino totalmente distinto al que uno se imagina, entonces, y me parece igual de válido. En mi caso, digamos, apoyando un poco esta filosofía, tuve la suerte de que casi sin darme cuenta, por curiosidad, me formé con mucha gente. Siempre fue como decir, che, veía a un actor y decía, che, me encanta lo que hace este tipo, con quién estudió, digo, bueno, con Catalán. Me habían hablado, che, pum, voy a Catalán. Hice 5 años con Alejandro Catalán. De pronto voy a ver tal cosa y digo, fantástico, che, me encanta esta peli. ¿Quién? Nora Mosenko. Pum, voy con Nora Mosenko. Che, este tipo, ¿quién es? Tal obra me re gustó. Dolte. Pum, voy. Entonces, en mi caso, o en este caso ahora, por ejemplo, estoy también estudiando dramaturgia con Martín Flores Cárdenas y aparte de amigos, hace unas cosas que me vuelven la cabeza, me encantan. Y que tiene una mirada como director y como dramaturgo sobre la actuación muy particular también. Entonces me parece que a nivel de herramientas, creo que lo importante es robar todo lo que puedas de donde sea, como todo sirve, todo sirve. Todo, y lo único que hay lo único que hay que hacer es esto, es entrenando, tiene una cuota deportiva la actuación en ese sentido. Es como decir, bueno, quiero hacer jueguitos. Me pasó una vez que me llamaron para un casting para un futbolista. Yo soy malísimo jugando al fútbol. Soy lo peor que pueda haber. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer jueguitos. Entonces me compré una pelota de fútbol en el Chino y me puse una tarde viendo tutoriales de YouTube cómo hacer jueguitos. Me enseñaban chicos de 10 años tutoriales de cómo hacer juguitos con la pelota y bueno, es una cosa fantástica y estuve, te juro, una tarde haciendo juguitos que empecé de a uno, o sea, me tuve que comprar un inflador para la pelota porque estaba desinflada la pelota, una cosa tristísima. Y bueno, es hacer juguitos hasta que me salieron 6 y el acting, o sea, el acting daba como para que tire un texto que tenía que tirar, hacer 6 jueguitos y patear la pelota y que más o menos parezca posta. Y
y bueno, y quedó, o sea, encima, o sea, tuve el culo de quedar, pero un poco a lo que voy es un poco eso, todo sirve y tiene que ver con decir, bueno, podría haberme hecho el boludo y no hacer jueguitos, hacer un coso, podría haber hecho el casting igual, sacármelo de encima, y hasta quizás podría haber hasta quedado hasta sacármelo del casting de encima. Pero me parece que un poco este camino, esta verdad que tiene como una cuota de solemnidad también, en realidad es súper cercano, está ahí. O sea, es como, en realidad me parece que si lo ponemos en un plano metafórico, la verdad está mucho más cerca de todo lo demás, y la forma de llegar es un trabajo con uno que dice, bueno, che, no, dale, no nos hagamos los boludos, tenés que hacer esto, bueno, laburá para esto, querés hacer esto, bueno, sé consecuente, que no tiene nada que ver con la meritocracia, pero por lo menos... Claro. Por lo menos ser un poco consecuente con las acciones que uno hace y laburar, y entender que nuestro laburo quizás no es tan lineal, no es tan claro, pero es tan básico como prestar atención. Entonces, por eso, en mi caso fueron años de consumir muchísimo teatro también. Recomiendo mucho, me parece es algo hermoso y que aprendés. Hay gente, tenemos la suerte de estar en un país y particularmente en una ciudad que tiene un material, una máquina teatral y de cine que es espectacular, es hermosísima y la verdad que me parece que hay que ir a ver todo el teatro que se puede, hay que aprender. Lo que no te gusta lo tenés que ir a ver también para entender qué es lo que no te gusta de eso, para entender qué es lo que de qué te querés alejar de eso, y creo que es hermoso aprender muchísimo de los compañeros, de las compañeras, de todos y formarte con todos los profesores que haya. Está lleno de gente genia, está buenísimo. Y volviendo un poco a Caracol, que uno nunca esperaría que se terminara estrenando como se va a estrenar, uno imaginaba otro tipo de estreno. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no?, de estrenar en una plataforma como Cinear? Mirá, es una locura, porque por un lado tengo ganas de llorar literalmente, porque en algún punto me imaginaba como, che, no sé, como decirte, soñaba con un día ir al Gomón y decirle a mis amigos, che, boludo, venía a hacerme el aguante, venía a ver la peli, Sí. estoy re contento, lo quiero compartir y vamos con una pizza después y cagarnos de risa. No se puede en este caso. Ojalá hay algunas perspectivas de que se pueda, y al mismo tiempo, debo ser sincero, es una gran fortuna, porque la realidad es que por suerte se está consumiendo muchísimo más cine nacional. Los números antes de la pandemia de las películas que se estrenaban, quizás si tenías suerte y estabas 2 semanas, tenías 8.000 espectadores. Hay unas películas excelentes de cine nacional que tienen 8.000 espectadores y basta. Y en cambio, a nivel streaming, de pronto tienen 50.000 espectadores en la primera semana. O más. Sí. O sea, es una locura y es un fenómeno del cual hay que entenderlo para que cuando se abra el cine, decimos, bueno, ¿cómo lo promocionamos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué es lo que la gente hace que vea una película en streaming y no es que vaya al cine? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay muchísimo buen cine, hay muchísimos excelentes actores, directores y guionistas, y se ve muy poco, lamentablemente. Es una discusión también sobre el mainstream, sobre las grandes producciones, y después el chabón que tiene un cine también lo entiende y dice, che, flaco, yo necesito apagar la luz, y se entiende. Pero bueno, me parece que es un debate que hay que recontra pensar. Me parece que hay bastantes entidades del cine que están poniendo un ojo ahí para entender qué pasa. Y entonces, en ese sentido, tengo la esperanza de que la mala suerte de no comer esa pizza en el Gomón, quizás el regalo que nos da es que la peli, por suerte, pueda ser vista por miles de personas, y sería buenísimo. Sin embargo, mira, te cuento una intimidad. Con un amigo, ya le dije, tiene una terraza, le dije, tiene un proyector también, entonces le dije, escúchame, compro una comida árabe, un sirio en Monroe que recomiendo, que está buenísimo, y le digo, nos comemos unos niños envueltos, unos hummus, y nos vemos la peli en la terraza. Así que vamos a hacer un poco, no va a ser con pizza, pero va a ser un poco así con amigos, que bien acompañado. Espectacular.
Sí, es un planazo, la verdad, van a hacer mucho el aguante. No, la verdad que como grandes ejes me quedo con el deseo, las ganas, el trabajo y lo sincero, lo honesto. Tal cual, compartimos ahí. Así que, Está bueno. bueno, Santi, muchísimas gracias, mucha mierda con la peli, ojalá que la vean toda la gente que vos esperás que la vean y más. Así que bueno. Ojalá. Y Sergio, que esté el Pía, monólogo. un gustazo. Ojalá. Claro, sí. Que estén todos los monólogos. Ojalá. No, estoy ansioso y con muchas ganas, así que nuevamente Sergio y Piero los saludo, les agradezco muchísimo por el espacio y bueno, gracias. Muchas gracias por la buena onda, está buenísimo. Cuando quieran, encantado. Gracias, un abrazo grande. Un gran abrazo, chicos. Chao. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you